ustedes allí puedan también tenerlo, ¿no? Te escucho, José. Sí, profe, perdón, una pregunta. Con Sí. respecto al trabajo que hay que entregar, ¿están igual en esta herramienta? Entiendo si toca ir desarrollando algo dentro de lo que nos está explicando, digamos, cuando terminemos el curso nos colocan el trabajo para presentarlo el 31 de agosto. Eh, o sea, es decir, la tarea, pues a ella se la, no sé, pues no si no me equivoco, y me corrige si estoy si no estoy si no estoy yendo yo les envié a todos el tema del documento, ¿no? Los documentos de tarea, porque pues son unos 13 puntos que hay que desarrollar que, con todos los temas. Entonces, si de pronto yo ya reviso ahorita en un momentico, ahorita a las 7:30, por si acaso de pronto no les he enviado el documento. Creo que eso fue lo que hablamos la semana anterior, ¿no? ¿Cierto? Porque es que, o sea, la tarea es el Excel que yo les envío, que es de tarea Excel, ¿no? Entonces, no sé, o sea, no sé si se me da la memoria que yo de una vez yo se los envié o todavía no se los he enviado. No, 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 está bien, entonces Ah, yo verifico porque tal vez si recibí el material y no he dado cuenta sí, del cualquier lente cosa. que dice tarea, ok, listo. Sí, cualquier cosa me avisa porque yo no sin ningún inconveniente yo se lo reenvío, ¿no? Igual pues la tarea son los 13 puntos, eso es para que pues sí, digamos ir desarrollando en la medida que pues vamos avanzando con los temas. Y si en un caso dado pues si hay alguna duda o algo pues se puede digamos así solucionar, ¿no? Entonces ese digamos ese es el propósito de esta sesión del día de hoy. Para los que están viendo, digamos, en este momento la grabación, ya están observando pues el documento Excel. En este momento también voy a compartirles a todos ustedes en esta sesión pues la pantalla, pues les voy a compartir pues toda la pantalla para que ustedes pues puedan observar. Ya permítanme un segundito que estoy aquí confirmando con el retorno que efectivamente pues sí, ya ustedes lo vean, ¿no? Porque estoy acá pues también con el celular aparte pues trabajando para que ustedes lo puedan observar y con eso pues yo ser consciente de lo que ustedes están viendo. Entonces sí, ahí ya estoy viendo que ustedes están viendo, ya están observando, perdón, la pantalla. Entonces vamos a ir ya lo que era pues el documento Excel. Voy a ir rápidamente, pues si hay alguna pregunta me van comentando frente a esta parte pues de buscar en la horizontal y buscar en la vertical, porque voy a explicar pues, lo que es el tema ya otra vez de lo que es las listas desplegables, lo que es cómo, digamos, utilizar y coincidir, ¿no? Entonces, repasando anteriormente lo que nosotros decíamos a nivel de buscar en la horizontal y buscar en la vertical, es que, pues, bueno, por ejemplo, vamos a tener esto, digamos, de ejemplo, pues, como herramienta a nivel académica, pues para poder entender el tema, que generalmente cuando nosotros entonces queremos buscar un valor, ya sea en la horizontal, ¿cierto? O en la vertical, pues tenemos es que darle, digamos, darle unos argumentos a Excel para que nos busque pues la información. Entonces aquí nosotros vemos que en general nosotros al buscar en la vertical o en la buscar en la horizontal, siempre vamos a tener básicamente un valor, ¿sí? Bueno, cualquier cosa me interrumpe. Eh, entonces, va a buscar en la vertical y lo busca en la horizontal, pues iba a llevar pues primero un valor buscado, que en la sesión anterior pues decíamos como por ejemplo el 9 de enero, digamos en el buscar en la vertical, luego un rango de datos, el rango de datos que iba a ser pues este como tal, ¿cierto? Entonces este iba a ser el rango de datos y que a partir de que nosotros entonces señalábamos esto como el rango de datos, limitábamos la búsqueda de Excel del valor que nosotros le estábamos pidiendo que nos devolviera. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que cuando nosotros, por ejemplo, le señalamos esto,
así de esta manera, entonces ya las filas ya no dejan de ser la 4, la 5, la 6, la 7 y así consecutivamente, sino que viene a ser la 1, la 2, la 3, la 4, y las columnas en este caso pues ya dejan de ser la B, la C, la D, la E, la F y la G, sino que viene a ser pues la columna 1, la columna 2, la columna 3 hasta la 6. Entonces esto es lo que iba haciendo que esta fórmula, y a partir de allí entonces le íbamos a decir entonces en qué columna iba a estar el valor. ¿Por qué? Porque nosotros le íbamos a dar inicialmente el valor de la fila, que es el que iba a buscar en el encabezado de fila, que en este caso es lo que está acá a la izquierda, totalmente a la izquierda aquí. Entonces a partir de esto es lo que nosotros vamos en ese sentido a poder darle a ustedes, dar esa indicación, darle al Excel, pues ustedes le pueden dar esa indicación al Excel. Entonces ya limitando, y a partir de allí entonces le vamos a decir entonces la columna, ¿no? Entonces la columna es que necesitamos la fecha o el vendedor o el punto de venta o el producto, la cantidad o el valor, y eso es lo que iba entonces yo a decirle pues el número. Ahora en ese sentido, yo qué pasa, yo iba a decirle esto es falso o es verdadero, teniendo en cuenta que falso o verdadero significa el resultado aproximado si le digo verdadero, o falso el resultado exacto. Generalmente, como les decía, pues siempre íbamos a utilizar pues el falso en este sentido. Entonces eso es lo que nosotros pues íbamos a hacer, y a partir de allí entonces con el buscar en la vertical, lo primero es que en este caso, digamos, buscar en la vertical porque el valor buscado iba a ser la fecha que nosotros le íbamos a dar. Entonces en este caso pues el 9 de enero de 2019, que es el que está aquí, que es el valor buscado, es el que nosotros íbamos a buscar aquí. Entonces aquí iba a buscar fecha, no 5, no, entonces 9 de enero. Y con eso, al tener esa limitación, esta delimitación de esta tabla, digamos, en sí, de esto que iba a ir los datos de aquí a aquí, entonces ya con esta limitación ya sabía que iba a ir hasta aquí. Y a partir de aquí, entonces ya sabía que la respuesta iba a estar ya en toda esta fila. Entonces, por eso, ahora, ¿qué necesitábamos? Era entonces ya el número de la vertical, es decir, si es la columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, para saber, entonces en este caso como necesitamos el valor era la columna 6, y a partir de allí entonces ya teníamos acá nuestra fórmula, ¿sí? Entonces aquí vemos que L13 sería entonces en este caso nuestro valor buscado, o sea, cuánto del 9 de enero. Entonces íbamos a buscar, en ese caso ya también en rojo, aquí lo encontramos, es nuestro rango, o sea, toda la matriz en la que íbamos a buscar como tal, en este caso la matriz de 11 por 6, o sea, 11 porque son 11 filas, por 6 columnas, ¿cierto? Entonces iba a ser esa iba a ser nuestra matriz o el rango de datos, y luego entonces íbamos a buscar, íbamos a hacer en este sentido el número de columna el 6, porque como necesitamos era el valor de las ventas, entonces el valor de las ventas está en la columna 6. En este caso la respuesta pues va a ser falso porque va a ser exacto, o sea, el resultado exacto, y a partir de ahí entonces nos va a decir 731.703. Ahora, en este sentido, digamos, si nosotros queríamos saber, por ejemplo, el punto de venta, si es que la respuesta es E, en este caso, como el punto de venta es 3, ¿cierto? Entonces con una 3 y vean, así que ya nos va cambiando y así en general. Ahora, esto, digamos, esto era por una parte, y lo mismo, digamos, venía a aplicar en la parte horizontal. Ahora, con la diferencia que el encabezado, en este caso, digamos, en esta tabla, pues como tal, íbamos entonces, el encabezado no es el que iba a estar acá a la izquierda, el encabezado a la izquierda, sino el que está acá en la parte superior. En este caso pues cada uno de estos meses, incluyendo pues año, enero, febrero, marzo y abril. Entonces estos iban a ser los encabezados. Ahora, en ese sentido íbamos a mirar que el valor buscado en este caso lo teníamos como marzo, ¿no? Y entonces a partir de allí nosotros entonces limitábamos, miren, nuestra base, nuestra búsqueda, digamos, a estos meses, ¿sí ven? ¿Sí? Que aquí están estos meses que eran los que estaban pues inicialmente,
Entonces ya con eso teníamos una matriz de 13 por 5. Entonces ahí es en donde iba a buscar. Y a partir de allí, entonces ya teniendo estos dos datos, ya sabía que iba a ser, teniendo en cuenta que era febrero, ya sabía que iba a estar en la respuesta en esta columna que está totalmente amarillo. Simplemente teníamos que decirle, en este caso, la fila, para poder entonces saber, en este caso, la fila a la que nos dice aquí es, digamos, 13. Entonces ya sabíamos que era marzo de 2010. Entonces ya sabíamos que la respuesta era 41. O en este caso, si decíamos, por ejemplo, que era la fila 3, ¿cierto? Para que nos dé la respuesta de 31.111.000. Entonces ya con esto ya podíamos decir que la respuesta era 46. En este caso, perdónenme, sí, o sea, marzo. En este caso, marzo, enero, febrero. Bueno, marzo, ¿no? Marzo, entonces iba a ser 46.088. Entonces, claro, porque aquí lo que yo le pedí fue que dijera marzo. Entonces, por eso 46.088. Entonces, por eso aquí no lo da 46. Ahora, para esto sería febrero. Entonces, aquí tomamos, por ejemplo, lo que es la parte de febrero. Vamos entonces a tomar aquí febrero y vea, sé que aquí cambia a 31.111.700. Ahora, de esta manera vamos a empezar entonces, pues ya, digamos, ya habiendo repasado esto, porque pues ya, digamos, tomamos el tiempo para explicarlo en la sesión anterior, todo lo que era buscar pues en la vertical y en la horizontal, teniendo en cuenta que la característica... Sí, escucho. Yo tengo una inquietud y es, primero que todo, buenas tardes. En la fórmula tengo entendido que en vez de escribir falso o verdadero se puede escribir 1 o 0, pero me confundo cuando es 1 para falso o 0 para verdadero. Ahí es donde... Bueno, miremoslo a ver. 1. Espérate, a ver, vamos a mirarlo. Sí, ahí también podemos escribirlo, ¿no? Aquí pues bueno, 0. Aquí, digamos, como tal, vamos a mirar entonces. Vamos a mirar si con el 1, a ver qué nos da. Nos queda 0. Bueno, la realidad de las cosas es que, bueno, también lo pueden utilizar. En este caso entonces, sí, también lo pueden, digamos, aquí lo pueden utilizar. Estamos en el ordenado. Entonces, 1 sería, espérate, ya te confirmo, porque ya sé en dónde lo vamos a mirar. Espérate, ya me recuerdo en dónde es que nosotros, porque sí, yo te puedo dar esa respuesta. Espérate y verás que es que espérate, en donde yo te digo que puede ser pues 1 o 0. 1 es ya, permíteme un segundito. Sí, ya, 1 viene a ser verdadero y 0 falso. Espérate, te confirmo. Ya, entonces ya, confirmado. Entonces, 1 va a ser verdadero, 0 pues va a ser falso. Ahora, ya aquí, ¿por qué? Ahora, ¿en dónde te lo puedo, digamos, así confirmar? Te lo puedo confirmar es por el hecho de que cuando, por ejemplo, y me devuelvo un segundito acá lo del tema de la sí, de las funciones lógicas con el sí, cuando nosotros manejábamos esto que igual sí, ¿cierto? Entonces acá la prueba lógica, aquí la prueba lógica, digamos, tú ponías un valor, acá pues el valor todo verdadero, y en este caso pues si no ponías nada era igual que decir falso, o sea, poner 0 o no poner nada es lo mismo. Entonces sí, en ese sentido, 1 va a ser verdadero y 0 pues va a ser falso. Son preguntas que sí quería era aquí pues confirmar acá rápidamente, entonces por eso, pero entonces para que lo tengamos en cuenta, 1 verdadero, 0 falso. Igual en ese sentido, sí, no, verdad, gracias a ti. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Vamos a mirar también en ese sentido que
Ya teniendo esto, digamos, lo que tenemos que ver es aquí es que cuando nosotros decimos buscar en la vertical, nos está diciendo buscar en la columna. O sea que tendría que darnos primero, o sea, cuando es buscar en la vertical, eh, el encabezado se vuelve este. ¿Por qué? Porque yo voy a buscar, primero me va a indicar, digamos, el año, digamos, si es que fuera, digamos, buscar en la vertical, y busco en la vertical, ya sea 1, 2, 3, 4, 5. Y buscar el horizontal es porque primero voy a tener este encabezado y voy a buscar entonces en cada una de las filas. Por eso es que estas son horizontales. Entonces, pues las filas son horizontales. Entonces, por eso es que hay que buscar cuando decimos buscar en horizontal, se refiere a eso. Y pues en este caso, digamos, es buscar en la vertical porque el encabezado va a ser ¿cierto? Este que está aquí sombreado, y busco pues en esa parte, ¿no? Y buscar en la horizontal es porque el encabezado va a ser y voy a buscar en cada una de estas filas, ¿no? Empezando por esta, ¿no? Lo otro que hay que recordar es que el hecho es de que siempre debemos, pues en este sentido no nos compliquemos, siempre contemos de que pues digamos, este es un encabezado, pero siempre va a ser la fila 1. Pues es mejor empezar de esa manera cuando digamos señalemos lo que son las matrices. Porque a partir de allí pues tú vas a seleccionar los datos que tú desees. Y lo mismo aquí, digamos aquí siempre pues indicar que digamos va a ser la fila 1, la fila 2, para no enredarse cuando vayan a seleccionar pues toda la matriz. Porque pues la idea ¿cuál es? La idea es que pues ustedes lo hagan. Y más cuando nosotros en este caso podemos entonces trabajar lo que va a pasar con el tema del coincidir. Ahora, ¿por qué es importante esta herramienta? ¿Por qué es herramienta importante el coincidir? Porque, por ejemplo, aquí nosotros tenemos, por ejemplo, 13 registros, ¿no? O sea, año 99 hasta el año 2010. Pero imagínense que hubiesen 1000 registros. Entonces, pues, ¿a qué horas? Pues para eso yo lo busco a mano y no pasa nada. Entonces y me elimino el problema de estar, pues, molestando con la fórmula del buscar. Pero, en este caso, lo que nosotros podemos hacer en esta parte con el coincidir es poder entonces determinar cuál es la fila. Entonces voy aquí a borrar todo para que empecemos a mirar. Entonces, miren, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a empezar a programar para que esta fórmula automáticamente todo me quede formulado de manera tal de que yo digamos le indique, así como digo aquí, que febrero, y le digo el año, y con eso entonces esta fórmula pues queda totalmente programada. Entonces, ¿cómo yo lo hago? O sea, para que no sea, digamos, acá indicar que sea 3, y entonces aquí en este caso pues vamos a decirle 1, pues, para que sea verdadero. Aquí no lo da. Perdón. Listo. Entonces, para que esto sea así, entonces yo voy a indicar acá uno, que es el tema de 1, que es coincidir. Obviamente yo lo hago todo de frente porque pues la idea es que ustedes puedan observarlo. Efectivamente, la idea es que ustedes después puedan indicarlo, digamos, ponerlo en otra hoja, pues ponerlo en otra hoja, y lo amarran pues a la fórmula aquí de un formulario que ustedes quieran. Entonces aquí voy a decir lo que es el tema, la fórmula de coincidir primero, pues después entonces lo que es el mes y el año. Entonces aquí voy a programar los tres. Entonces primero es el coincidir, ¿no? O sea, aquí por ejemplo vamos a tomarlo, digamos que nos diga febrero, ¿cierto? O bueno, digámoslo así, abril, porque es un mes que nosotros estamos, y que aquí entonces nos diga el año 2011, ¿no? Entonces esto es lo que nosotros vamos a programar. Entonces lo primero es que con el coincidir, esta es una fórmula para que entonces nos dé que ya sea en este caso este valor, el del número de fila, el indicador de fila, o en el buscar en la vertical el número de columna. Digamos, funciona para las dos. Entonces, ¿cómo nosotros lo vamos a hacer? Entonces vamos a mirar que en este caso yo voy a llegar aquí en donde está la fórmula del buscar en la horizontal. Des en cuenta que está el valor buscado. Este valor buscado, digamos, yo lo voy a bajar aquí, le voy a decir, vea, aquí está, listo.
La matriz pues va a quedar siendo la misma que hemos trabajado. No nos fijemos en esto porque pues esto es algo que ya hemos de trabajar ya posteriormente, pero digamos usted la tiene hasta el 5. Entonces esto se queda igual porque pues esto queda de esta manera. Y entonces el indicador de fila, entonces yo le voy a quitar y le voy a decir que me diga que es este valor del coincidir. ¿Sí ve? M26, que es el que está acá, que me va a aparecer el indicador de fila. Y bueno, uno y queda pues como es esto, o queda como como falso. Digamos en este caso vamos a darle falso, pues para que quede, claro, va a quedar como valor porque pues aquí no se dice nada. Si yo por ejemplo le digo 3 otra vez, entonces sí hay que cambia. ¿Por qué? Porque ya le dije abril de 2011. Pero entonces vamos a programarlo. Entonces igual, entonces digamos así, lo vamos a dejar. Entonces igual coincidir. Bueno, voy a ponerlo un poquito más grande para que ustedes lo puedan, digamos así, observarlo, ¿no? Entonces, listo. Entonces, igual, coincidir, ¿sí? Coincidir, abro paréntesis, y entonces, ¿qué pasa? El valor buscado, ¿en dónde va a estar? Pues va a estar, entonces, en este que es el año, ¿no? Entonces, aquí va a estar. Mire, este es el año que yo le digo mes y le digo el año. Entonces en este caso yo lo voy a programar aquí. Entonces listo, coincidir o 26, o sea que esta digamos es el valor buscado. En donde entonces lo tengo que buscar. Entonces voy a decirle punto y coma, me dice matriz buscada, y solo en este caso yo voy a llegar y entonces voy a decirle, vea esto, voy a señalar solamente el encabezado en este caso de año, ¿no? En este caso digamos yo lo voy a hacer de esta manera. Y desde luego, entonces, ¿qué pasa? Yo voy a llegar y le voy a dar el tipo de coincidencia, y en este caso pues va a ser 0. Ahora, este va a ser diferente, ¿no? Entonces esta es, digamos, coincidencia exacta, 0, que sería, sé que ahí también, digamos, nos confirma esto de que es falso. Y listo, cerramos. Entonces, mire, llegamos aquí, digamos, llegamos ahí 2011, en este caso, vamos a mirar qué fue lo que pasó. Aquí está la matriz buscada. Entonces 2011, claro, ¿por qué aparece? Claro, porque va hasta 2010, entonces por eso es. Entonces vamos a cambiarle, por decir algo, 2009. Entonces sí, vea, 12, porque ahí está. Entonces mire, entonces ya 2009 es claro, es fila 12. Si es que acá no la confirma, entonces esa es la propiedad de coincidir, ¿no? Entonces esto mismo es lo que ustedes pueden hacer aquí arriba, pero ya vamos. Entonces listo. Entonces aquí ya, mire, esto nosotros, si ustedes se dan cuenta, así es que cuando yo tengo acá lo de los meses aparece así. ¿Cómo yo hago esto? Y lo mismo, bueno, aquí no lo tengo, pero digamos lo podemos hacer de la misma manera. Entonces aquí, digamos, abril, yo puedo llegar. ¿Y cómo utilizo esto? Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? Lo puedo hacer haciendo, digamos, poniendo eso de la celda, yéndome aquí a datos, ¿cierto? Aquí están datos, y nos vamos a validación de datos. Entonces validación de datos, nos vamos aquí en validación de datos, o sea, aquí hacemos el clic en la flecha. Es recomendable pues para que ustedes, digamos, ahí lo puedan, digamos, hacer los datos más exactos. Y entonces permitir cualquier valor, vamos a decirle aquí, vean, en este que no sé permitir, vamos a decirle lista. Aquí en lista, entonces, ¿qué pasa? Vamos a entonces a dejar esto de que activado para que pues la celda pues que sea lista desplegable, y omitir pues los espacios en blanco. Y desde luego, entonces, el origen, nos vamos a ir aquí. Entonces, el origen va a ser entonces esto. Dese cuenta que yo voy a seleccionar desde el 99 hasta el 2010. Que esa es la lista que yo necesito. Entonces vean, le doy a aceptar y usted se da cuenta de que aquí ya apareció. Vea, sé que ya aparece este botón. Vea, sé que aquí, por ejemplo, aquí no hay nada, aquí no tenemos nada, pero perdón, está la embarré, perdón, aquí me equivoqué. Entonces el origen, perdón, como son los meses, qué vergüenza con ustedes, que va a ser enero, febrero, marzo y abril, porque son los meses, ¿no? Entonces vamos a mostrarlo. Vean. Aquí va a ser esto, va a ser aceptar,
Y con esto, usted se da cuenta, vea, si que acá no aparece, aquí sí. Entonces, mire, aquí, entonces vea, enero, febrero, marzo y abril, cosa que no estaba apareciendo pues anteriormente. Y Profe, sí, escucho. para la fórmula de coincidir, básicamente lo que me devuelve es el número de la fila, ¿verdad? En la que se encuentra esa información. Exacto, el número de la fila o el número de la columna de acuerdo como lo programes. ¿Y cómo hago para, eso era mi pregunta, cómo hago para, en ese caso, si quiero buscar columna, en qué número de Es la columna está? misma. Entonces vamos, por ejemplo, vamos a mirar, este, ¿sí ves? Entonces, año, enero, febrero, marzo, ¿cierto? Entonces este coincidir está con respecto al año, ¿cierto? Si eres consciente ahí, ¿cierto? Sí, señor, sí, yo Listo. estoy para. Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio. Permíteme acá yo copio el formato pues para que se vea grande. Voy a hacer este coincidir para que coincida con el mes de abril. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si aparece abril debería ser 5, ¿no? Y si aparece año debería ser 1 y así. Entonces, ¿cómo lo hago para en el tema pues, de esas columnas? Entonces igual coincidir, ¿cierto? Abro entonces el valor buscado, entonces yo lo voy a señalar aquí porque es esta parte, ¿no? Perdón, ese es el mes y es la celda donde yo voy a poner los valores. Ahora, voy a indicarle la matriz buscada. Entonces, punto y coma, la matriz buscada en este caso va a ser esta. Entonces, enero, febrero, marzo y abril. Listo. Aquí ya lo tenemos. Entonces aquí ya lo tenemos. Sí, entonces no, pues señalémosle para que no nos vaya a dar, para que no nos vaya a dar el error y nos dé los números exactos, ¿no? Entonces, mira, coincidir, pam, pam, pam. Y entonces vamos a decirle 0, pues para la coincidencia exacta. Y listo. Entonces, si vean, mes de abril es 5. ¿Sí ves? 5. Digamos, si nos fuéramos a año, si yo acá le pusiera, por ejemplo, aquí, bueno, aquí no me va a poner año. ¿Sí? Bueno, aunque, bueno, aquí no lo dio la variación, nos dio un poquito de error, pero mira, si es que de una vez nos lo da, cancelar, listo. Entonces, vea. Entonces, por ejemplo, enero, si es que es 2, febrero 3 y marzo, entonces sería 4. Entonces, aquí si tú te das cuenta, vea, enero es columna 2, febrero es columna 3, 4 y 5. Ahora, ¿por qué me dio error cuando le dije, cuando le escribí aquí año? Porque dentro de la validación de datos no está año. Entonces, pues en ese sentido, se maneja, digamos, de esta manera, ¿no? Entonces, ahora, digamos, como tal, no lo manejamos para para este buscador horizontal, porque la idea, digamos, es con este, ¿no? Con este de aquí de la parte superior, no con este de la parte inferior, pero digamos sí quería mostrarte lo que se puede hacer de las dos maneras, ¿no? Entonces, esto, digamos, es lo que tú puedes hacer. Entonces, ¿qué pasa? Con la fórmula, primero un valor buscado, luego una matriz que generalmente entonces esa matriz va a ser, ¿esa matriz cuál va a ser? Esa matriz va a ser esa matriz va a ser en este caso todo el encabezado, mira, todo este encabezado en este caso, ¿cierto? O el encabezado, digamos, según la necesidad, pues puede ser este primero acá a la izquierda, y con eso entonces pues va a tener pues una coincidencia, pues la coincidencia pues la mayoría de veces en casos pues muy específicos sería pues diferente a 0, ¿no? Pero en casos muy específicos, pero generalmente va a ser, la mayoría pues va a ser 0 la coincidencia exacta. Entonces por eso nos lo da. En este caso pues estamos trabajando es con esta, ¿no? Vamos aquí para no confundirlos. Entonces trabajamos es con esta. Ahorita acá, listo. Entonces con esta, ¿para qué? Para trabajar con esto. Entonces ojo, digamos acá yo le digo marzo, digamos le digo febrero de 2009 o febrero, digamos, de 2000. Entonces si es que acá nos dice, mira, que es la fila 3 y nos da el valor que nosotros estábamos buscando. Es eso. Ahora, lo mismo, ¿sí escuchó?
Sí. Una pregunta, es que por favor me puedes recordar, yo sé que lo has dicho ya, pero no me queda claro cuándo le coloco cero o cuándo le coloco uno al final, o sea, o cuándo se le coloca falso o cuándo verdadero, en esta fórmula del coincidir. Ah, bueno, en esta de coincidir, siempre cero. O Siempre sea, es cero. Ah, ok. siempre cero, porque siempre vas a necesitar el valor preciso. O sea, no necesitas ni que esté aproximado por arriba, no, siempre el valor. Entonces, ahora, hay casos muy específicos, pero generalmente, o sea, que no los vamos a ver, pero digamos siempre para que no se compliquen, cero y no más. Ok, Listo. gracias. Entonces, esto es lo que ustedes van a hacer. Ahora, fíjense que acá yo lo que hice fue generar esta lista desplegable y lo puedo hacer aquí otra vez. Entonces lo vamos a hacer, pero en este caso no lo vamos a hacer de manera, ¿cómo se llama? De manera horizontal, sino vertical con los años. Entonces va a ser, eh, me coloco encima de la celda, me voy a lo que es la parte de datos, al menú de datos, me desplazo aquí a validación de datos, ¿cierto? Aparece este menú emergente, le digo criterios de valoración permitir, lista. El origen entonces en este caso va a ser, pues van a ser los años, porque pues ahí digamos yo lo voy a analizar. Entonces yo salgo aquí y entonces le voy a aceptar. Ahora, fíjate que aquí ya salen los años, vea, ¿sí ve? Sale desde el 99 hasta el año 2010. Entonces ya aquí entonces yo puedo decir febrero entonces de 2005. Entonces vea, febrero de 2005 son 27.217.000. Vamos a buscarlo. Entonces febrero de 2005, 27.217.254. Aquí está, vea. Ese es la misma, es el mismo valor que nosotros pues vamos a obtener en este sentido. Ahora, es importante tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de esto, digamos, de lo que es la parte de lo que son bases de datos, digamos como tal, hay que tener en cuenta una cosa, y es que, por ejemplo, estamos aquí hablando, mira, aquí, bueno, aquí nos dice esta parte, espérate, que yo sí quiero eliminarla antes, espérate, eliminar, no, desplazarlas hacia la izquierda, espérate, eso, entonces aquí estaba, ¿no? Esto es lo que teníamos. Entonces aquí, si ustedes se dan cuenta, ustedes van a ver que esto como tal, esto tiene la capacidad, perdónenme aquí, si yo miro aquí, así vean, esto como tal, como esta, son ¿qué tipo de datos son? No son una tabla para Excel exactamente, son un conjunto de datos que tiene pues sus bordes, que tiene pues una simulación a unos encabezados, inclusive pues encabezados de fila, y encabezados pues estos son encabezados de columna, ¿no? Digamos como este. Entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que yo quiero, digamos, darles a entender con esto? Que a partir de esta información, o sea, de lo que ustedes, digamos, aquí recopilamos, nosotros entonces podemos hacer tablas. Ahora, las tablas son un conjunto de información, y permítame que yo me vaya aquí, que podemos llegar, digamos, como por ejemplo, aquí tenemos este conjunto de datos que está aquí en crear bases de datos, y que nosotros entonces podemos transformar en tablas para que queden de esta manera. Entonces, ¿qué pasa con esta tabla? Fíjense que aquí, por ejemplo, vamos a mirar, aquí yo estoy sobre esta tabla, este conjunto de datos, sé que aquí ya se pierde el encabezado y está B, C, D, E, F, G, pues resulta que cuando nosotros nos paramos sobre esta, que es la tabla, vamos a mirar que sí hay como cambia, vea, está la L, M hasta la Q, y si hay que ya entonces acá se transforma en fecha, en vendedor y demás. Inclusive vamos a mirar uno de los ejemplos que sí me gustaría, digamos, que pudiéramos observar, teniendo en cuenta, vean, dense cuenta que siempre sí que se transforma en esa parte aquí estos encabezados. Entonces, si usted se da cuenta, esto no es una tabla como tal,
O sea, esto es un conjunto de datos y es lo mismo que va a pasar, es lo mismo que va a pasar aquí. Aquí que necesitamos para transformarlo, digamos, en una tabla, como lo vamos a ver aquí. Vamos a transformarlo en una tabla y vamos a decirle insertar y vamos a irnos aquí a tabla. Entonces esto es lo que nos va a servir. Ahora, ¿para qué nos va a servir esto? Para poder entonces, si tenemos mal registros, poder entonces seguir utilizando la fórmula del buscar. ¿Por qué? Porque es que si nosotros dejamos esto así como está, entonces resulta que aquí solo va a llegar hasta donde nosotros le hayamos dado este rango. ¿Sí? O sea, si ve que este rango va de aquí a, solo va hasta aquí, entonces dése cuenta de que solo va hacia esto. Entonces usted tiene que estar, digamos, pone un registro 14, un registro 15, un registro 16, pues sigue ahí. Entonces, y no le permite hacer pues, más operaciones y le toca empezar a seguir cambiando esto y empezar aquí a ir incrementando estos rangos, ¿no? O sea, esta matriz. Entonces, ¿qué es lo que usted puede hacer? Entonces, lo que nosotros podemos hacer es lo siguiente. Primero que todo, tenemos estos datos que se pueden tomar desde el principio, o sea, es recomendable tomar estos datos, seleccionarlos todos, como lo estoy haciendo de esta manera, irme aquí al menú de archivo inicio, insertar, ¿cierto? Y me voy aquí a tabla. Entonces, aquí en tabla, le voy a hacer clic y me aparece esta ventana emergente. Esta ventana emergente me va a decir, bueno, va a haber una tabla, ¿tiene encabezado? Sí. Entonces yo le digo aceptar. Y fíjense lo que comienza a suceder. Lo primero es que está filtrado, ¿no? Empieza, digamos, con estos filtros y demás. Lo segundo es que ya tiene un nombre, digamos, tabla. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado, por ejemplo, IGAC 1, ¿cierto? Entonces, esto era, esta digamos ya la tabla IGAC 1, ya nos damos cuenta, vean, esta es la tabla IGAC 1. Y a partir de aquí, entonces usted puede realizar diferentes opciones como pues lo que es el tabla de dinámicas y como lo veíamos aquí puede usted actualizar registros. Ahora, dése cuenta que ya teniendo esto, vamos a observar que aquí ya, digamos por ejemplo, aquí ya no vamos a decirle que la matriz buscar en va a ser de B18 a F30, sino que vamos a decirle IGAC, vean, ¿sí? IGAC 1. Entonces sí hay que seleccionar todos los datos que estén ahí. Entonces esto es lo que uno tiene que ver. Ahora, ¿esto por qué sucede? O sea, ¿por qué nos va a suceder, digamos, esta parte, ¿no? Que aquí pues ya nos va a dar esto, porque generalmente nos toca, digamos, además de ya crear, digamos, el nombre de la tabla, ponerle un nombre, pues, y vamos a hacerlo de esta manera, espérate, vamos a colocarle también un nombre para que entonces nos permita validar esto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, ya tenemos la tabla. Lo primero es crear la tabla como lo hemos hecho, que seleccionamos, entonces le damos insertar tabla, nos dice que si tiene encabezados, pues ya aquí no nos lo permite porque vea, si es que ya es una tabla. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que qué es lo que entonces debemos hacer? Irnos aquí a fórmulas, digamos aquí a lo que es administrador de nombres, y vamos entonces a esta tabla, vamos a crear uno nuevo y vamos a crearlo como nombre. Entonces vamos a ponerle IGAC digamos 1, así, vamos a ponerle raya al piso 1, pues para que quede, y vamos entonces a seleccionar todos los datos. ¿Sí ven? IGAC 1 todo, listo, con eso ya tiene un nombre y ya con esto, digamos, aquí ya tienes, digamos, este nombre, ya tienes esta tabla, pues esto, digamos, ya se le asigna un nombre. O sea, se los digo porque pues por eso, digamos, aquí ahora vamos a irnos otra vez aquí en donde está la base de datos. Te lo voy a decir IGAC, si es que aparece, entonces vamos a ponerle la de nombre. Entonces debería pues funcionar perfectamente, ¿no? Vea, y efectivamente ya queda. Ahora, ¿esto por qué es importante? Porque supongamos que aquí va a haber otro registro. Voy a presionar Tab, ¿no? O sea, Tab es esta herramienta. Permítanme, acá ya les muestro el teclado en pantalla. Y con esto, digamos aquí en esta parte, vamos a ver, Tab es esta tecla. ¿Listo? Entonces me voy a ubicar aquí, a presionarle Tab. Así,
Entonces ya esto, digamos, aquí ya sale, ya esto sería la 14, ¿no? Bueno, esto lo pongo aquí pues así a mano porque es imaginativo, ¿no? Esto no sino que usted ahí lo ubicamos, entonces vamos a decir 2011. Resulta que aquí vamos a decirle 1000, 2000, digamos así para que nos permita pues listo, 3000 y 4000, listo. Entonces aquí ya lo voy a poner de esta manera. Y resulta que si yo le digo, por ejemplo, febrero, pero en este caso le voy a decir, vea, fíjense en algo, estaba hasta 2010 y si ve que ya aparece 2011, vea, porque ya todo queda configurado para hacerlo de esa manera. Entonces aquí pues bueno, aquí sigue digamos los mismos meses porque pues esa digamos ese digamos es el valor de lo que nosotros pues vamos generando, ¿no? Entonces ahora generalmente porque a veces digamos aquí no nos permite hacer lo mismo cuando nosotros tenemos esta validación digamos de esto, porque a veces digamos no es tan fácil que cambie digamos lo que es el tema de estos encabezados, pues los meses digamos siguen siendo los mismos en ese sentido, pero digamos aquí con la información que sí es cambiante, fijémonos que aquí ya cambió, vea 2011, lo mismo si yo aquí voy a hacer lo mismo, vea, voy a decirle tab y voy a decirle 2012. Entonces vea, fíjense que aquí nos vamos a este que es el que hemos programado y así es que ya aparece acá 2012 porque ya lo hemos configurado. Entonces sí que aquí ya va apareciendo. Entonces esta es la forma en la cual ustedes pueden ir transformando lo que son sus bases de datos. Entonces primero lo transforman para esto. Ya después de haber hecho lo que es el tema pues, de coincidir y la validación de datos, entonces esto primero llegan y lo vuelven, entonces aquí seleccionan todo, digamos la tabla hasta donde la llevan, la vuelven una tabla, pues le seleccionan de que los datos que han seleccionado pues también tienen datos, entonces también tiene encabezado la tabla conjunto de datos pues tiene encabezado y a partir de allí entonces se van aquí a fórmulas, administración de nombres o asignar pues un nombre como tal y entonces mire aquí si vea nombre y aquí entonces seleccionan cuál seleccionan otra de la tabla pues inicialmente la que ustedes le han dado, cierto, o sea que acá ya quedó vea, aquí sería igual y GAC, cierto, igual y GAC, espérate ingreso, es para que entonces se refiere a, voy a hacerlo entonces, vea, si ve que tan, vea, listo, así igual, así es que le hemos puesto GAC 1 igual a todo y con eso entonces ya le habíamos dado aceptar. Entonces aquí le habíamos puesto IGAC. Entonces, ¿dónde está administración de nombres? Vea, date cuenta que si es, vea, IGAC raya 1. Entonces ahí yo ya había creado eso. Y a partir de esto, entonces es la formulación que yo le voy a dar aquí. Mira, si hay que en la matriz buscar en IGAC raya 1, que es el nombre con el que aparece también dentro de la administración de nombre. Claro, aquí va a aparecer nada porque febrero de 2012 no tiene ningún valor. En cambio, si yo le digo febrero de 2012 4, claro, efectivamente, miren, cuando se ve que aquí ya me aparece 4, eso es. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta con lo que es pues, el tema del buscar en la horizontal y buscar en la vertical. Entonces, aquí es en donde nosotros tenemos que utilizarlo. Ahora, esto porque es importante lo del tema de nombres y demás, porque cuando nosotros trabajemos con lo que son la creación, como lo vamos a hacer en un momento, de las bases de datos, nosotros entonces vamos a necesitar el nombre y GAC raya 1, el que le asignemos pues de nombre, ¿no? Vamos a ir mirando, digamos, esa parte, ¿no? Entonces, bueno, no sé si de pronto con lo que he explicado, digamos, en esta tarde ya noche, así como se dice en este crepúsculo o caso anochecer, si de pronto hay alguna pregunta, ¿no? O sea, si de pronto hay alguna pregunta al respecto.
Ok, listo. Entonces, en ese sentido, vamos a seguir entonces con el tema de las bases de datos. Entonces, el propósito aquí, aunque pues me he adelantado, es que ustedes identifiquen que esto es una base de datos. Ahora, no porque se ve azul, sino porque yo ya puedo identificar que es una base de datos ya, porque ya se ha insertado y se ha vuelto una tabla. Entonces, ahora, con ese propósito de actualizar los datos para hacer cálculos posteriores. Acá hay 100 registros, ¿no? Entonces, digamos, acá sería, digamos, si yo le doy el tab, entonces el registro 101, aquí estoy haciendo clean tab, o 102. Entonces yo le voy a eliminar estos dos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Resulta que aquí digamos, esto es un conjunto de datos y lo primero que nosotros tenemos que hacer es esto. Entonces, seleccionar todos los datos que vamos a hacerlo, lo estoy repitiendo, lo mismo que hice allí. Entonces, aquí están todos los datos seleccionados. Yo le voy a dar clic aquí en tabla. Entonces, ¿dónde están los datos? Ya está en la selección. La tabla tiene encabezados. Aceptar. Ahora, después de esto, entonces, ¿usted qué puede hacer? Digamos, esto es tabla 3, ¿no? Entonces, vamos a irnos aquí a fórmulas. Administrador de nombres. Recuerde que pues vamos a hacerlo. Entonces, para los nombres para usarlos en las fórmulas como sustitutos para las referencias de las celdas, y a partir de allí entonces yo le voy a decir nuevo. Entonces, como es tabla 3, le voy a poner tabla raya al piso 3. Entonces, ¿sí? Que se refiere a que a toda la tabla 3, todo listo. Entonces ya miren, ¿sí? Acá está tabla 3, pero miren que aquí está tabla 3 en nombre. Entonces, con la que siempre se va a trabajar es con la que tiene que ver con este. Digamos, ahorita, ¿qué pasa? Ahorita que veamos, vamos a ver esta que es una tabla que se llama cálculos BD, y vamos a trabajar con esta que es cálculos BD1, que tiene pues toda digamos, la voy a eliminar porque pues no tiene ninguna referencia. Entonces, esto se elimina, listo. Es para que no nos va a confundir y listo. Entonces, vamos a utilizar esta. ¿Listo? Porque es esta. Entonces aquí ya esto está ya predeterminado. Entonces, este es el nombre, digamos que está así con amarillito, con este icono así en amarillito como texto, que es el nombre que se le va a asignar. Entonces, esto es lo importante para poder entonces realizar pues operaciones ya con fórmulas, y en especial cuando hablemos ya de lo que son las bases de datos. Ahora, aquí es importante tener en cuenta que estas tablas, digamos, a usted pues, le parece muy estándar esto, usted lo puede, digamos, cambiar, ¿no? Entonces se va aquí, mire, cuando yo me voy aquí, digamos, estoy aquí afuera, pero cuando yo vuelvo aquí hay un tema de diseño. Entonces este diseño, puedo acá, digamos, tomar otro estilo, un estilo de pronto más sobrio. Generalmente a mí también soy de los que pienso que la información tiene que ser pues diáfana, no puede ser digamos de esa manera. Vea, por ejemplo si que este es claro, vea, ninguna. Entonces vea, si que acá, mire, que lo que yo hice, me fui a estilos de tabla, aquí entonces había un estilo más, y entonces aparecieron todas estas, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el que yo voy a tomar? Que sea ninguno. Entonces, mire, queda igual, ¿sí? Ya es una tabla, porque si usted se da cuenta, ya es una tabla. Inclusive usted lo puede probar, si inserta ya no le permite. La otra forma es que si ve, vea, ya queda de esa manera. Lo que pasa es que esta, por ejemplo, mire, si hay que esta sí quedó en azul, esta quedó tal cual como estaba. Entonces, en ese sentido, usted ya puede decir que tiene una tabla, y la tiene, digamos, de una manera en que usted la puede organizar de la manera que más se le desee pues hacerlo, ¿no? Entonces eso es lo que usted hace. Bueno, entonces tres pasos. Lo primero es seleccionar todos los datos, decirle insertar tabla. El segundo paso pues va a ser fórmulas, administrador de nombres, pues para que quede con ese nombre como tal. Y el tercer paso pues puede ser que en el diseño usted se vaya aquí, estilos de tabla, se vaya a esa parte que es en la esquina, aquí está arriba y abajo, ya. Usted se va aquí a más, y entonces claro que queda con ninguna. Pues con eso ya queda tal cual en el inicio. Eso es lo que nosotros vamos a hacer en esta oportunidad. Entonces, ya teniendo esto, ya tiene, digamos, su nombre que es tabla
guión al piso 3 y la tabla pues como tal se llama tabla 3. Entonces nosotros la podemos ahí encontrar. Esto es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta. Ahora, esto no, es, digamos, es necesario pues para lo que es el tema de los datos que ustedes van a recoger, si digamos van a utilizar lo que es el tema de buscar en la horizontal, de buscar en la vertical, o sea, todo lo que ustedes digamos como tal así deseen, ¿no? Entonces si necesitan saber sobre el tema de fechas, entonces ahí ya digamos les da toda la información para que ustedes puedan ir generando pues todo lo que se necesite pues al respecto. Ahora vamos a ver que en esta parte, digamos así, vamos a manejar lo que son los cálculos de base de datos. Entonces el primer paso es lo que vimos, ¿no? Esta tabla como tal ya esta tabla se llama cálculos BD, ya tiene un nombre que se llama cálculos raya al piso BD1, ya lo tiene, digamos, como lo hemos hecho, y así es como nosotros vamos a manejar en este caso lo que son las funciones de bases de datos. Entonces, las funciones de bases de datos van a ser funciones que vamos a utilizar con bases de datos como esta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a observar en este sentido? Y es que vamos a llamar, por ejemplo, BD suma, BD valor máximo, BD valor mínimo, BD promedio, contar pues para el texto y alfanuméricas, y extraer para lo que es el tema de texto y como tal. Ahora, aquí debemos entonces tener en cuenta que la función como tal de suma, las funciones de base de datos tienen la misma estructura. Entonces, esa estructura va a estar constituida por 1. BD, o sea, siempre hacer la función como tal, ya sea suma, producto, promedio, etcétera, etcétera, es la que nosotros pues vamos a tener en esta oportunidad. Ahora, lo otro que va a tener es que una base de datos que es la tabla, que ya tiene un nombre, y entonces es el nombre que se le ha asignado a esa tabla como tal, que en este caso, digamos, cuando nosotros nos vamos aquí a fórmulas y nos vamos a administrar de nombres, en nuestro caso es cálculos BD1. Ese es este nombre, el que está así como amarillito, vea, este. Bueno, aquí yo señalé este como para que ustedes miren, si hay que con este no vamos a trabajar, vamos a trabajar es con este BD1, o sea, este que dice este amarillito es el que nosotros vamos a trabajar aquí con base de datos. Entonces, ¿cuál es la base de datos? Esa parte. Ahora, el nombre del campo es porque vamos a establecer que un parámetro, y el parámetro ¿cuál va a ser? El encabezado que nosotros queremos utilizar, ya sea fecha, venta, número, vendedor, punto de venta, cantidad o valor unitario. Aquí vamos a observar lo siguiente, y es que cuando nosotros estemos allí trabajando en esto, es importante que nosotros siempre estemos muy pendientes de cuáles son los datos que nosotros pues queremos trabajar al respecto. Entonces, que digamos aquí no vamos a necesitar seleccionar todo, sino que pues solamente digamos el parámetro que sería el encabezado, y desde luego los criterios es que lo que nosotros, cuáles son las condiciones que vamos a tener en cuenta. Ahora, aquí en las condiciones, aquí digamos ustedes van a encontrar en la parte derecha, en el extremo derecho, van a encontrar varias condiciones, y si ustedes se dan cuenta tiene unos encabezados: vendedor, punto de venta, vendedor, fecha, inclusive venta, número. Si ustedes se van aquí, miren, dense en cuenta que acá dice, vean, los encabezados son fecha igual que allá, venta, número como igual allá, vendedor como igual allá, punto de venta como igual allá. Bueno, ya viene producto, cantidad de valor unitario, pero que digamos viene a ser digamos los criterios de acuerdo, digamos, a lo que nosotros tenemos. Tiene que tener el encabezado y el criterio como tal. Entonces, en este caso es María Antonia, en este caso va a ser 8 de enero de 2019, en este va a ser punto A, y en este caso pues va a ser 57. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces, antes de construir, antes de hacer pues ya lo que es las fórmulas como tal, entonces primero tener la tabla, asignarles el nombre como tal en administrador de nombres,
Y segundo, entonces, teniendo en cuenta que esta es la estructura de las funciones de bases de datos, entonces debemos tener unos criterios ya organizados. O sea, este espacio, o sea, el encabezado y el espacio para poner los criterios. Ahora, esto lo puedo cambiar constantemente, claro que sí. Pero digamos, inclusive después de programar ya la función B, la función de bases de datos. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener. Ahora, vamos a observar lo siguiente, y es que en esto digamos, es muy interesante, porque si ustedes se dan cuenta anteriormente, cuando hablábamos de suma, cuando hablábamos de promedios, y el promedio sí conjunto, el sumar sí conjunto y demás, era que empezar a seleccionar, ¿cierto? El rango, digamos, el rango de suma, o los criterios como tal. O sea, los criterios diríamos primero pues todo el rango del criterio y después pues ahí sí ya el criterio. Aquí no, aquí lo único es señalar como tal, en este caso pues el nombre del campo, porque pues ya el otro está. Entonces vamos a resolver, digamos, las preguntas que están acá. Digamos, ¿cuánto fueron las ventas de la señora María Antonia en pesos? Entonces aquí vamos a tener en cuenta esa parte, aquí va a estar pues como tal, y vamos a mirar que es igual B de suma, porque vamos a sumarlo, ¿cierto? Entonces ahí ya está. Aquí sería, digamos, como para que miremos cómo sería, digamos, de manera, voy a hacerlo, digamos, ahí sí como dice, con la fórmula del sumar sí, junto, pues, para que miremos, digamos, la diferencia que hay. Entonces, nosotros acá decíamos, por ejemplo, que para decir las ventas de la señora María Antonia con el sumar sí, teníamos que decir igual sumar punto sí, ¿cierto? Abro paréntesis. Entonces, ¿qué pasa? Elegía primero el rango, ¿no? Entonces, mire, todo el rango. Listo. Listo. Voy a tomarlo ahí como para que no nos vaya. Voy a tomarlo hasta ahí, listo. Ese era todo el rango, ¿cierto? Y entonces, listo. Decíamos que el criterio, en este caso, digamos era María Antonia, mire, solo seleccionamos esa parte. Y el rango, el criterio, el rango de suma, ¿qué es lo que nosotros vamos? Vamos a sumar esto. Entonces vamos a sumar todo esto. Listo. Aquí lo voy a hacer aquí para que no me vaya a hacer pues otra, no me vaya a indicar lo del tema de bases de datos, que no quiero, digamos así, enredarlos como tal. Entonces, listo. Entonces, eso es lo que hacíamos, ¿cierto? ¿De acuerdo? El rango de suma, y entonces aquí llegábamos, cerrábamos y listo, nos daba este valor. 13 millones. Ahora, claro, entonces aquí probándolo, por ejemplo, o sea, acá yo digo María Antonia, ¿cierto? Y digamos llegaba y sumaba todos estos, ¿a qué los voy a seleccionar? ¿Cierto? Entonces, claro, mire, 13.511.765. Entonces, eso era lo que nos iba a dar. Ahora, vamos a observar lo siguiente. ¿Sí? Esta era la respuesta. Pero, si de todo, digamos, como, o sea, todo lo que yo hice aquí en fórmula, ¿sí? Todo lo que yo hice, digamos, acá en fórmula. Ahora, vamos a mirar cómo funcionaría con base de datos. Porque, pues, o sea, aquí es muy fácil porque pues son solo 100 registros y es académico. Pero imagínate 1.000.000 de registros, digamos todos los movimientos que tuvo, que se tuvieron durante un mes, y fueron 1.000.000 de registros. Entonces ¿cómo se hace? Pues, igual B de suma, ¿cierto? Y nos están pidiendo, bueno, ¿cuánto vendió la señora María Antonia? Pues B de suma, lo primero es la base de datos. Entonces la base de datos es ¿cómo es que se llama? Espérate, que es que se me va, espérate un momentico, ya acá, ya sé, listo. Entonces se llama, entonces igual, es que se me olvida, B de suma, el nombre de la base de datos. Entonces cálculos, vea eso, entonces vea cálculos, si acá está cálculos de esta tabla, no, la que vamos a tomar es esta que dice el nombre, ¿no? Entonces cálculos B de 1. Entonces le hago doble clic y si ve, ahí ya está. Bueno, listo. Ahora, fíjense en algo. Fíjense que acá ya, si ve que aquí ya nos tomó
todo, vea, ¿sí ve? Eso es lo que, por eso es lo que es el tema de nombre. Si yo por ejemplo, digamos aquí tomo cálculos BD, aquí sí ve que aquí nos toma solo esto, sí ve que solo nos toma, porque él no interpreta esto, y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque es que este de tabla, que es, digamos, las tablas es para utilizarlas, digamos, con otro tipo de fórmulas. Pero en este cálculo, en este caso, para las bases de datos es con el nombre. Porque mire, si es que ya selecciona todo. ¿Por qué? Porque es que aquí te va a pedir un criterio. Es que lo que hay que entender es esto, que te va a pedir acá un criterio, y entonces, pues, ¿cómo lo vas a hacer? Sí, es el criterio del encabezado al final. Entonces, por eso es que tienes que tomar lo que es el tema de el nombre. Entonces, cálculos BD1, vea, cálculos BD1 que está acá. Y voy entonces a decir punto y coma, nombre del campo. Entonces, el nombre del campo sería vendedor y María Antonia. En este, perdón, el nombre del campo es qué es lo que nosotros vamos a sumarse. Entonces, ¿qué es lo que vamos a nosotros a sumar? Vamos a sumar acá es el valor unitario, o sea, es decir, va a sumar, sí, las ventas, pero entonces, ¿a dónde está esa parte? Está aquí. Entonces, fíjense que no vamos a seleccionar todo, sino que aquí yo solo selecciono, vea, el encabezado de valor unitario, sí, yo solo lo seleccioné. Entonces aquí dice encabezados, valor unitario. Entonces aquí queda la fórmula de esta manera, pues un poquito embolatada por el tema del tamaño. Entonces yo le voy a decir, vea, punto y coma. Entonces ya tenemos, vea, ya tenemos la base de datos, el nombre del campo. En este caso el campo va a ser ¿qué? Valor unitario, que va a ser es esto. Y fíjense que aquí entonces yo selecciono, vea, vendedor María Antonia. ¿Sí? Sí, aquí ya lo seleccioné, cierro el paréntesis y voilà, el mismo resultado. Si ustedes se dan cuenta en esta parte, y permítame, yo se los voy mostrando, vea, dese cuenta que, por ejemplo, digamos aquí yo voy a reducirle un poquito el tamaño para que ustedes lo puedan observar. Vea, dese cuenta que aquí está el nombre de la base de datos, está el encabezado. Entonces usted como lo seleccionó, qué es lo que va a sumar, ¿cierto? Qué es lo que va a hacer, y finalmente pues el criterio. Y como es una base de datos, entonces bien, aquí está vendedor María Antonia. Por eso es que se habla. Ahora, esto pues obviamente yo me demoraba un poquito más, pero cuando usted lo hace en la práctica lo hace así, porque usted no tiene que, oiga, imagínese 1.000.000 de datos, pues son 1.000.000 de registros, aquí solo hay 100, pero 1.000.000 de registros, pues no aguanta, pues va eso. Entonces eso es lo que sucede al respecto. Ahora, que usted necesita información, esto rápido. Entonces aquí, por ejemplo, si yo quisiera Jairo Alberto, listo, entonces aquí ya de una vez ya me cambia. ¿Sí? Vea, son los de Jairo Alberto. Entonces aquí ya usted puede tener, inclusive aquí usted puede tomar, digamos, el listado de lo que son los nombres de los vendedores. Generalmente tengo 5, 1, 2, 3, 4. Bueno, vamos a mirar, digamos, aquí en la tabla al inicio, si ustedes se dan cuenta que al inicio, base de datos inicial, bueno, tablas iniciales, ¿sí? De cuántos vendedores yo tengo. Entonces vea, dése cuenta que aquí ya lo tengo. Entonces tablas iniciales. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar aquí por cálculos con bases de datos. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar los otros. Entonces, vea, para esta parte, porque pues usted tendrá una base de datos. Entonces, ¿qué sucede? Usted llega y entonces en este sentido puede llegar a generar entonces datos. Vamos a mirar validación de datos. Entonces aquí configuración, criterio de validación, permitir, lista, donde están los datos. Me voy a ir al inicio donde están las tablas iniciales, ¿cierto? Y entonces mire, yo selecciono esto. Listo. Entonces vea, tablas iniciales, aceptar. Entonces vea, ¿sí? Aquí ya me genera las ventas de cada uno de ellos.
Entonces, esto es lo que eso es lo que usted va a generar en este sentido. Ahora, es lo mismo. Ahora, que usted de pronto las personas, digamos, si por ejemplo vamos a mirar otro de los aspectos, y es que acá tablas iniciales, por ejemplo, se va César Augusto, pero entra Leandro. No lo tomo así. Vamos mirando a ver. Entonces, vea. Sí, vea. Sí que ya se fue César Augusto y llegó Leandro. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, Control Z. Y aquí está Leandro. Y inclusive usted puede también, digamos, en este sentido, digamos, usted corre esta información para acá, por ejemplo. Y aquí entonces, bueno, aquí usted puede generar, digamos, lo que es una pequeña tabla de vendedores, porque puede añadirse. Entonces, mire, vea, si lo que en esto de insertar tabla tiene encabezado, sí, vea, sí, vea, para que usted se dé cuenta. Aquí, por ejemplo, usted va a llegar, bueno, vamos a dejarlo así, pues por ahora, así, pues cuestiones académicas. Yo no soy tampoco de ponerle colores, pero bueno, tabla 5, entonces le voy a poner vendedores. Listo. Entonces, listo, vendedores. Ya aquí tengo. Entonces, ¿qué pasa? Si aquí, por ejemplo, llegó Leandro, porque no es que Rey reemplazó, sino que llegó como tal, entonces fíjense en lo que va a empezar a suceder. Entonces vamos a mirar. Entonces aquí vamos a observar, bueno, aquí digamos esto no empieza a cambiar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos a validar datos. Entonces, vea, ¿sí? Entonces aquí llegamos igual. Entonces vamos a seleccionar, vea. Aquí llegamos y seleccionamos tanto y aceptar y listo. Entonces aquí sí, vea, aquí ya no lo llega y no lo aplica pues como tal, ¿no? Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a ir teniendo, ¿no? Igual pues lo ponen ahí también con el tema de nombre, con el tema de acá de fórmulas, pues lo que es el tema pues de asignar nombre, y entonces ya les va quedando pues de esta manera. Pues vamos a ir avanzando pues en esta parte. Ahora vamos a mirar, por ejemplo, digamos en esto de lo que son las bases de datos, ¿cuántos serían las máximas de María Antonia? Entonces, si ve que acá nosotros tenemos estos mismos criterios, entonces lo mismo. Vamos a mirar que aquí en base de datos, digamos igual, BD, ¿cuántas fue? Máximas, BD max, ¿cierto? Entonces, abro paréntesis, la base de datos, entonces, cálculos BD1, vea la que saqué de nombre, no cálculos BD, sino BD1, punto y coma. Ahora, nombre del campo. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar qué es este. Vamos a seleccionarlo también. Perdón, nombre del campo. Entonces, las unidades máximas, ¿no? Las unidades máximas. Entonces, las unidades máximas, ¿cuáles son la cantidad? Entonces, miren, no selecciono todo, sino que selecciono este, ¿cierto? Cantidad. O sea, cuánto fue lo máximo que vendió. Y entonces, ahí sí, punto y coma, el criterio. ¿Cuáles son los criterios? Entonces, el criterio, en este caso, sí, ahí sí es vendedor, en este caso Luisa Fernanda, lo cerramos y vean, 200, o sea, lo máximo que vendió en unidades, Luisa Fernanda en este caso, pues fue esa parte, ¿no? Ahora, María Antonia, entonces fueron 210, ¿sí ve? Porque aquí ya yo tengo una lista desplegable y esto, digamos, ustedes lo pueden ir desarrollando. Listo. Bueno, vamos a mirar lo siguiente, y es que cuando nosotros entonces digamos esto para el tema de María Antonia, vamos a mirar entonces cuántas fueron las unidades mínimas, cuánto vendió mínimo. Entonces igual BD, entonces BD min, ¿cierto? Abro paréntesis, cálculos BD1, ¿cierto? Ahora vamos a observar lo siguiente. Entonces, ¿cuál es las unidades mínimas? Entonces vamos a irnos otra vez aquí al encabezado, dice aquí cantidad, listo, y desde luego punto y coma, otra vez el criterio.
cerramos, así ve. Entonces aquí ya va a aparecer esta parte. ¿Qué aparece? Espérate ver eso. ¿Cuántas fueron las cantidades que vendieron? Sí, cálculos BD1, encabezados, aquí está. Espérate, ya lo borro porque es que creo que aquí sí quedó. ¿Sí ves? Cálculos BD1. Aquí fue porque W comí. Vea, ¿sí ve? Cálculos, perdón. Aquí es que era comillas. Entonces es que no tenía dos puntos y coma. O sea, si ustedes se dan cuenta ahí, ya listo. Entonces aquí ya esté. Vamos a mirar qué fue lo que pasó. Que aquí está todo bien, ¿cierto? Entonces voy a cambiarle a ver si de pronto dice claro, aquí lo había escrito mal, B de min. Ahora sí, con razón, ¿verdad? Así que esto, digamos, B de min, base de datos mínimas, entonces cálculos B de 1, los encabezados, cantidad y PC criterio. Ese es. Entonces, pues, siempre hay que observar esa parte. Ahora, dice, ¿cuál es el promedio de ventas de la señora María Antonia? Entonces, igual, B de promedio, B de promedio, vean, aquí está. Entonces, base de datos, cálculos, B de 1, luego, entonces, promedio de venta en peso. Entonces otra vez el promedio de ventas. Vean, aquí está el encabezado y el criterio va a ser este. Entonces aquí podemos seleccionar este. Listo. Mire, el promedio de ventas que tuvo María Antonia fue de 643.417. Este fue el promedio que se tuvo pues al respecto. Ahora, ¿cuántas ventas realizó María Antonia en el punto de venta A? ¿Se acuerdan que cuando nosotros decíamos, por ejemplo, digamos aquí, vamos a mostrarlo, digamos, en varios ejemplos, ¿no? O sea, primero, el hecho de que, pues, digamos, aquí seleccionáramos María Antonia, aquí en el punto de venta A, ¿cierto? Entonces aquí vamos a seleccionar, vamos a ver que eran pues 8.419.000 pesos, listo, 8.419.000. Listo. Ahora vamos a hacerlo de las dos formas para que ustedes se den cuenta pues la diferencia que hay, digamos, entre uno y otro. Si ustedes se acuerdan, vamos a darnos cuenta que si decía yo, por ejemplo, igual sumar.si.conjunto, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaba? Primero el rango de suma, ¿no? El rango de suma iba a ser este. Entonces, vamos a sumarlo. Listo, entonces, espérate. Vamos a sumarlo acá. Entonces, vea, voy a sumarlo acá. Es que le voy a hacer un dato más para que no me aparezca, digamos, así como el tema de que me aparezca acá varias cosas. Listo. Entonces aquí yo seleccionaba el rango, ¿cierto? Ahora, el siguiente criterio era, ¿cierto? El rango de criterio 1 y el criterio 1. Entonces, por ejemplo, era vendedor. En este caso iba a ser el rango del criterio 1 era vendedor. Entonces, vea, digamos aquí iba a seleccionar acá todos los vendedores, ¿cierto? Aquí pues es este. Y entonces iba a decir que era María Antonia. Entonces aquí pues ya lo tengo, pues lo voy a seleccionar de una vez, ¿cierto? Entonces María Antonia, ya lo tengo. Y el rango del criterio 2, que era el punto de venta A, ahí es en donde usted tiene que llegar y seleccione todos los puntos de venta. En este caso yo selecciono uno más para que no me vaya a salir pues o una configuración diferente. Y entonces el criterio 2
va a ser entonces en este caso, pues voy a ponerlo así, A, de comillas, ¿sí o no? Entonces cerraba aquí el paréntesis y listo. Entonces aquí la respuesta era que, vea, 8.419.000. Entonces este es el valor. Ahora, ¿cómo lo hacemos más fácil con base de datos? Ya teniendo, entonces igual. BD, ¿cierto? Suma. Sé que aquí no tenemos que BD suma. Entonces, base de datos, entonces cálculos BD1, que es el que está en amarillo. El rango de suma, entonces, perdón, que el parámetro va a ser valor unitario, que va a sumar ahí. Y el criterio, entonces, ojo, fíjense que acá yo voy a tomar, vea, dos criterios. Uno que es vendedor y María Antonia y punto. Entonces los selecciono los dos de esta manera. ¿Sí? Vea, seleccioné los dos. Y entonces si ve que vendedor, como está allá. Y punto de venta, como está allá. Y la letra, pues como está allá, ¿no? Entonces María Antonia. Cierro. Vea. Y de una vez, vea, ¿sí? Ya tengo el criterio. Entonces si fuera la señora María Antonia en el punto de venta a productos lácteos, entonces pues entonces yo ya le voy incrementando lo que son esa parte, o sea, ya digamos si son 3, 4, 5 los que ustedes deseen. Entonces eso es lo que te permite a ti las bases de datos. Ahora, ¿cuántas ventas realizó María Antonia el 8 de enero de 2021? Entonces por ejemplo va a ser esto. Vamos a observar entonces aquí cuántas ventas el 8 de enero. Entonces esto es con contar, ¿no? Entonces, ¿cuántas ventas? Entonces aquí vamos a utilizar, sí. Entonces igual B de contar, ¿cierto? Entonces aquí cálculos B de 1, B de contar, listo. Vamos entonces al nombre del campo. Entonces, por ejemplo, va a ser el nombre del campo va a ser vendedor. Digamos en este caso, ¿cierto? Y el criterio vamos a decirle, ¿cierto? Las ventas que hizo María Antonia, ¿sí o no? Sí. El 8, no, perdón, el criterio entonces va a ser aquí, no va a ser sino que va a ser fecha, qué pena. Entonces la fecha, va a ser fecha, entonces, ¿cuántas ventas hizo? Contar el 8 de enero, entonces va a ser fecha, listo. Fecha, el criterio entonces va a ser ese, va a ser entonces en este sentido, espérate, permíteme. Yo quise acá, espérate. Control Z. Entonces, si nos damos cuenta aquí, entonces, bueno, ¿cuántas ventas realiza entonces? Primero, la base de datos, cálculos B1, luego me fui a fecha, ¿cierto? Lo encabezaba fecha y finalmente el criterio. ¿El criterio cuál es? Entonces, en este caso, va a ser vendedor María Antonia. ¿Sí? Que acá lo seleccioné de morado. Entonces, lo que hice aquí fue seleccionarlo, digamos aquí ya tenía punto y coma, vendedor María Antonia, cierro paréntesis, entonces vendedor María Antonia, cierro paréntesis y enter. Entonces nos dice que el día 8 de enero de 2021 se hicieron 21 ventas, ¿no? De 2019, perdón. Entonces, ¿cómo lo comprobamos acá? 8 de enero, entonces enero 8, y entonces en total veo. Entonces aquí lo que yo hago es, aquí qué pasó, espérate, aquí ya por eso, entonces contar, espérate. Listo, entonces aquí ya lo tenemos, perdónenme acá, 21 ventas. Esto es cuántas ventas realizó María Antonia el 8 de enero.
Entonces contar aquí lo que nos suma son las fechas. Y en ese sentido, no, ¿cuántas ventas realizó? Perdón, es que aquí está mal formulada. ¿Cuántas ventas realizó María Antonia? O sea, el número de ventas, es que aquí está formulado mal. Entonces, son 21 ventas, claro. Entonces, en ese sentido ya lo tenemos. Entonces, vamos a mirar. Cuidado, porque es que eso es lo que hizo. Eso fue lo que yo hice aquí, perdón. Entonces, claro, ahí ya tenemos, vea, 21 ventas. ¿Cuántas ventas hizo pues María Antonia en general? Entonces tenemos 21 registros de ventas. Eso fue lo que, esa fue digamos, lo que yo hice ahí. Por eso, digamos, ahí sí les pido exactamente esa parte, pues sí les pido ahí la disculpa ahí al respecto. Ahora, con Contara, ¿quién fue el vendedor de la venta número 56? Aquí, digamos, bueno, en este caso, digamos, ha sido María Antonia. Yo le voy a decir Leandro para cambiarlo. Por ejemplo, digamos que nació el de la venta número 56, entonces sería Contará, ¿no? Entonces, Contará va a ser, por ejemplo, igual. BD Contará, ¿cierto? Entonces, base de datos, cálculos, BD1. Lo que es el nombre del campo, entonces en este caso pues va a ser ¿cómo es que se llama? Te va a hacer contar el nombre del campo. Entonces permítame un segundito, espérate un segundito, ya revisamos acá pues para no, listo, ya. Entonces ahora sí, entonces en vez de contar, ¿cierto? Entonces va a ser base de datos, cálculos BD1, el nombre del campo. En este caso, como lo que nosotros necesitamos es conseguir, es el tema del vendedor, y entonces el criterio va a ser venta número 57, ¿no? Entonces vea, venta número 57, sí. Aquí está, bueno, aquí es 56, espérate. Entonces vamos a mirar aquí la venta número 56 como tal. Entonces, espérate, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no me dio? ¿Quién fue el vendedor? Por eso, BD contará. No. Extraer. Ahora sí, es B de extraer, ¿no? Entonces, B de extraer, con esto, digamos, ¿quién fue el vendedor de la venta? Entonces, como vamos a hallar es un dato, entonces en este caso va a ser B de extraer. Es la misma estructura que hemos utilizado pues en las diferentes fórmulas. Entonces, en este caso, digamos, B de extraer y demás, nosotros lo vamos a hacer. Entonces, siempre la base de datos, el nombre de la base de datos, el nombre del campo que es el que vamos a el parámetro que vamos a buscar, y finalmente pues el criterio, ¿no? Entonces el criterio es lo que vamos a nosotros a tener en cuenta en este caso. Entonces hacia esa parte pues vamos a mirar lo que son pues los cálculos pues con las bases de datos. La idea con esta parte es que ustedes entonces puedan digamos ahí pues trabajar como tal para poder entonces buscar pues los datos que ustedes necesitan, ¿no? Ahí está, digamos, diferentes datos que nosotros podemos ir utilizando pues al respecto. Ahora, estos cálculos con bases de datos siempre, digamos, van a empezar así con B de suma, B de más, B de mínimo y B de promedio y demás. Entonces siempre, digamos, con esta parte ustedes van a poder hacerlo. Por ejemplo, digamos, ya digamos, ya eso depende, digamos, de ustedes, pero sí es importante, digamos, saber cuánto, digamos, es lo que nosotros pues vamos teniendo pues en general, ¿no? Entonces, ahora, ya digamos, depende de ustedes que pues vayamos así pues practicando y demás con lo que es el tema de cálculos con base de datos. No sé si de pronto ahorita, digamos, con esta explicación, pues tenemos alguna duda, si quedó de pronto algo pues ahí en el tintero. Ok, entonces vamos a
a mirar, pues aquí voy a mirar un momentico. Permítanme un segundito, sí, listo. Pues cualquier cosa me van a comentar. Bueno, bueno, antes de continuar, permítanme un segundito, ya les paso lo que es la lista de asistencia y demás, pues para que ustedes la tengan ahí, de una vez pues lo vamos diligenciando. No se preocupen, aquí ya en un segundito para tenerlo pues antes, porque ahorita pues seguimos con el tema de agrupación de datos. Vamos a explicar lo que es cómo agrupar los datos. Entonces pues yo les doy lo que es, entonces, lista de reproducción, el link de reunión y la lista de asistencia. Listo, yo les comparto hoy estos datos pues con el fin de que ustedes entonces ahí ya los tengamos. Permítanme un segundito. Entonces vamos a compartir esto. Listo, entonces ahí ya les compartí la lista de reproducción, la lista de asistencia y pues el link de reunión, ¿no? Ya les estaré compartiendo próximamente ya pues el link otra vez. Aquí ya les tendré, perdón, y el link del envío de tarea ya también aquí lo tengo, espérate. Listo, entonces el link de envío de tarea también ahí se los envío pues para que lo tengamos ahí a la mano también. Bueno, dicho esto, vamos entonces, voy a mostrarles otra vez lo que es toda la pantalla en relación pues para que miremos lo que es la agrupación de datos, ¿no? Entonces ahí ya ya les estoy mostrando. Vamos a irnos entonces a lo que es el tema de agrupación de datos. Igual si hay alguna pregunta, por favor me interrumpen, no hay ningún problema. Bueno, resulta que una de las herramientas que también nos trae Excel es la oportunidad de poder agrupar los datos. Digamos, esta es una de las herramientas que nosotros pues vamos a ir usando, digamos, periódicamente. Entonces, la agrupación de datos lo que me va a permitir a mí es poder seleccionar aquí los datos de tal manera de que pues pueda, digamos, manejarlos. Digamos, imagínense ustedes, aquí tenemos los 100 registros, pero digamos están organizados por años, pero ustedes lo que pueden hacer es de pronto sintetizar, digamos, la información, agruparla, pues no utilizar el tema de ocultar, ¿no? Porque pues digamos aquí hay una herramienta que a veces se utiliza y es digamos así, ocultar. Entonces seleccionamos aquí esta parte y entonces le damos clic secundario o clic derecho y nos vamos pues a ocultar, ¿no? Entonces hacemos esto y demás. Pues es una opción que pues a veces sí se utiliza, pero la idea entonces es que nosotros utilicemos una herramienta que efectivamente nos permita, en este caso digamos aquí hacemos clic derecho otra vez y le decimos mostrar. Entonces sí es importante utilizar herramientas que nos permitan en todo momento poder utilizar, digamos, más profesionalmente esos datos de información. Aquí lo que yo he hecho es, y ustedes ahí digamos lo pueden observar, es generar un conjunto de datos que está pues por año y lo he separado por colores. Ahora lo he separado por colores para que pues se pueda ubicar, ¿no? Entonces 2017, 18, 2017, 18, 19, 20, 21. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Estos datos están aquí, no hay ningún inconveniente, pero resulta que aquí entonces lo que podemos hacer es utilizar lo que son la herramienta de agrupar y desagrupar. Ahora, usted puede llegar y agrupar datos, digamos, como tal, sin tener que perder, digamos, de vista el año que está aquí. Entonces, por ejemplo, yo aquí voy a seleccionar estos datos. Ahora, no los voy a seleccionar de esta manera, digamos, todo, ¿cierto? Por eso, digamos, aquí yo tengo marcado, porque si yo agrupo aquí, por ejemplo, yo le digo agrupar, ¿cierto? Me voy aquí a datos, selecciono todo y le digo datos y le digo agrupar.
me va a decir agrupar qué, entonces por filas o por columna, entonces yo le voy a decir por filas, que es lo que vamos a agrupar, ¿no? Entonces esta ventana yo le doy a aceptar y miren lo que pasa, sé que se desaparece todo y esto pues no es conveniente porque cuando aparecen otros y otros y otros como va a pasar, entonces esta información se va perdiendo. Entonces no es que, o sea, no es que se pierda, sino que pues la idea es que usted tenga una guía. Entonces, ¿qué es lo que yo le voy a recomendar? Voy aquí a desagrupar, otra vez por filas, listo. Entonces voy a hacer desaparecer lo que son los esquemas. Aquí digamos borrar esquema, desagrupar, borrar esquema. Entonces volvemos otra vez. Y que aquí no tenemos nada, aquí en esta esquina, aquí en esta fila no tenemos. Entonces, miren, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a señalar esto. Sí que vamos a dejar esta última pues como guía. Esta primera, perdón, como guía. Esta que está así subrayada la vamos a tomarla y le voy a decir agrupar. Y entonces me aparece esta ventana emergente, le voy a decir por filas y listo. Aquí ya lo puedo agrupar. Lo mismo aquí, vea, ¿sí? Vea, dése cuenta de algo. Entonces aquí yo puedo agrupar por filas. Entonces, vea. ¿Sí? Vea, agrupo ahí por filas, bien bonito. Voy a seguir agrupando aquí por filas. Pues aquí, vea, 2019 quedó lindo. 2020 vamos a agruparlo, así que está por colores, entonces voy a agruparlo por filas, listo, y 2021, entonces voy a agruparlos acá. Entonces vean, esto es lo que es la agrupación de datos. Selecciono, me voy aquí a agrupar, lo agrupo pues por fila, porque son los datos que están, y de una vez entonces aquí abajo le doy clic al menos, y si vean, me agrupó. Entonces, la información está ahí, claro, porque si usted se da cuenta, acá salta del 3 al 14, del 25 al 44, del 69 al 107. Entonces, eso es lo que usted tiene que ver. El 45 al 68 también salta, porque usted tiene aquí toda la información así, porque usted de pronto necesita solo ver lo de 2018, pero vea, si ve que acá de 2017 está, entonces eso es lo que usted puede organizar perfectamente. Ahora, ¿qué es lo otro? Digamos que usted puede hacer al respecto. Digamos aquí te va a permitir, digamos, agrupar, digamos, otro esquema, pues de acuerdo, digamos, también a lo que pues analice Excel, pero aquí podemos sacar subtotales. Entonces, por ejemplo, digamos de subtotal, vea, encontré una fila de datos encima de una tabla o base de datos. Bueno, correctamente desea incluir la fila en selección. Bueno, aquí vamos a mirar si es que acá yo no seleccioné nada bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a seleccionar aquí, digamos, estos datos. Voy a decirles, espérate, entonces aquí subtotal, y si ve que cuando yo selecciono todos los datos, entonces aquí me dice, vea, para cada cambio de vendedor, pues generalmente como no están organizados por vendedores, sino que es por año, vamos a tomar año, agregar el subtotal. En este caso vamos a decirle que me agregue el subtotal de total a cantidad, ¿cierto? A las cantidades, reemplazar los subtotales actuales. Si se acuerdan que aquí tenemos esto, entonces vea que están aquí es en valor, vamos solo a ponerle en cantidad, resumen debajo de todos los datos, listo, y aceptar. Y resulta que vea, en 2017 se vendieron 1211 objetos, 1176 artículos. En 2019 2448 artículos y en 2020 2556. Y aquí pues llevamos en 4543. Y si ve que hay un total que es la suma de cada uno de estos. Entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Esos son los subtotales. Entonces, para eso es que son. Entonces, esto es lo que nosotros aquí vamos teniendo en cuenta. Así que acá ya, vea, aquí ya yo voy acortando y vea. Fíjense que aquí ya uno lo tiene, vea. Y aquí, ¿sí? Total general. ¿Sí? Que aquí, para que me muestre el total de 2017, 18, 19, 20, 21 y vea, general.
¿sí? Este que está aquí en la punta izquierda, toda la parte perdón, en la extrema izquierda, perdón si sonó muy político, pero bueno, aquí la extrema izquierda, aquí en esta parte, miren, que viene a la izquierda, vea, aquí está reunido los valores y es esta parte. Entonces si ven, miren, aquí están los totales, digamos, agrupados. Ustedes se dan cuenta y aquí podemos visualizar. Este es el manejo de lo que nosotros podemos hacer con las diferentes agrupaciones. Esto aquí, digamos, como tal, pues este menos es para ocultar detalles, este es para pues mostrar los detalles, ¿no? Entonces esto es lo que nosotros podemos hacer cuando utilizamos todas las herramientas de los esquemas. Ahora, aquí es interesante tener en cuenta que, por ejemplo, aquí podemos decir que subtotal y podemos decir en lo que es el tema pues de producto, o sea, aquí digamos para cada cambio de año, porque pues es el valor o bueno, punto de venta, ¿no? Entonces vamos a decirlo en punto de venta, vamos a ver cómo sale, pues digamos aquí en suma, vamos a decirle así, miren todo el análisis que empieza a hacer, vamos a ver cómo lo organiza, va a salir muy interesante, y vea, ¿sabe por qué? Porque vea, sale por cada punto de venta, vea, que María Antonia, entonces el producto, vea, así es como sale, digamos así, tan de esta manera, pues tan un poco así desorganizada la información, vea. Porque hay que tener en cuenta, mira, aquí está digamos todo el resumen, pero hay que tener en cuenta que los datos que nosotros pues siempre pues vamos a manejar en este sentido, pues tienen que ser principalmente cuantificables. Entonces aquí lo que pasa es que acá por ejemplo se repite el año, entonces eso digamos hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y pues generalmente es por valor o por cantidad. Entonces aquí vamos a decirle por valor, vamos a decirle aceptar. Y fíjense que hace todo el cálculo, hace todo este cálculo. Entonces, tanto yo voy a mirar así. Entonces, mire, aquí lo que aquí saca, aquí nos determina, digamos, estos valores, pues ya como lo hemos hecho. Entonces, eso, digamos, en esa parte. Ahora, sí que aquí, digamos, pues para que no peleemos con todo, bueno, aquí lo sacamos fue por punto de venta. Entonces, vamos a mirar aquí cómo lo vamos a corregir de la siguiente manera, que aquí digamos lo sacamos fue por punto de venta, año y demás. Entonces vamos a sacarle digamos un total, pero entonces vamos a hacerlo, vean, para cada cambio de año suma, entonces agregar el subtotal a valor, aceptar, y ahora sí ya nos sale pues como debería ser, ¿no? Entonces que ya depende digamos generalmente lo que usted puede sumar en este caso, digamos en esta tabla, pues es cantidad y valor. O sea, aquí cómo va a sumar leche con queso, o sea, no, digamos, no queda como tan bien. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener pues muy en cuenta. Y aquí pues vuelve y se organiza de acuerdo, digamos, también a lo que nosotros pues vamos deseando, ¿no? Entonces, vea, sí, total de 2018 a 2019 y inclusive después de 2021. Entonces, cada uno de los valores que se vendieron. Y en total pues el total general, ¿no? Que si usted llega y suma esto pues son 66 millones. Eso es lo que va a suceder en esta parte. Entonces cada vez que nosotros pues queramos hacer este añadido, ahora nosotros queremos volver al original, entonces vamos a lo primero es desagrupar y borrar esquema. Entonces lo habíamos ya seleccionado todo y entonces es esto. Una de las cosas que nos va a quedar pues esto de los totales nos va a quedar aquí, digamos cuando ya lo hagamos nos queda ahí. Nosotros podemos por ejemplo aquí hacer una pequeña herramienta. Vamos a utilizar entonces acá lo que es el tema pues de filtro. Aquí yo voy a tomar entonces lo que es el tema de totales, ¿cierto? 2021, listo. Y estos son los que voy a empezar a eliminar. Así que aquí están, listo, voy a eliminarlos. Y con eso, pues dejo el año, pues, como estaba, digamos, antes de todo. Entonces, usted puede llegar y generar esto.
aquí pues encárguense antes de hacerlo el tema de los filtros y entonces quitarle el filtro para que cuando ustedes vayan a lo que es el tema de datos y nos movamos aquí a lo que es el tema de agrupación, podamos entonces seleccionar. Entonces aquí vamos a seleccionar esto, aquí vamos, perdón, aquí va a ser, ¿no? O sea, a veces, entonces mire, tomamos los datos, este es de referencia, porque mire, ¿qué tal llegar aquí y decir agrupar por filas? Cuando lo agrupe, así que no tengo ninguna referencia, en cambio yo le digo es agrupar por filas, listo. Entonces aquí en este caso le voy a decir mostrar, listo. Entonces aquí va a agruparme los datos, agruparlos, listo, mire, ya quedó por 2017. Entonces sí, aquí quedó agrupado 2017 y usted tiene la primera celda que es para poder entonces guiarse, que ese es el año 2017. Eso, ahora, no, que es que yo lo quiero hacer con la última. No pasa nada, mire. Digamos, 2018 los voy a agrupar para que quede, vea, queda la última, que es la de Jairo Alberto. Lo mismo aquí, digamos, voy a dejar Luisa Fernanda. Agrupar columnas y aparece aquí, vea. ¿Sí? Vea, aquí estaba todo lo que yo pudiera desear. Entonces así, en este caso pues vamos a poner a Jaime Andrés, y que yo siempre dejo una en este caso para poder entonces hacer lo siguiente, y es poder seleccionar los datos de tal manera que pueda, digamos así, agruparlos. Entonces vea, aquí vamos a dejar a César Augusto primero, voy a agruparlos, agruparlos por filas, dense cuenta, ahí está. Entonces sí, como los agrupé ya en este momento. Entonces esto es un juego, toca seleccionamos todo, vamos a sacarle sus totales, el valor y la cantidad pues de suma, o mire, aquí hay de cuenta, de promedio, de máximo, mínimo, de multiplicación. Entonces mire, promedio de cada uno de los meses, el promedio de cada uno de los años en cantidades y en pesos. Entonces pueden hacer ese tipo de operaciones, y aquí saque el promedio general, tanto de cantidades como peso. Entonces esto es lo que nosotros vamos a tener en cuenta una vez pues nosotros ya tengamos que ya digamos hemos avanzado digamos en esta parte. Pues generalmente esto va a ser para el tema de suma, ¿no? O sea, generalmente digamos va a ser en ese sentido. Entonces sí es importante tenerlo pues allí presente. Bueno, esto es como algo que nosotros vamos a ir generando, digamos, en esta parte. Y a partir de allí, entonces, digamos, es lo que nosotros pues vamos allí teniendo, ¿no? Entonces, hasta en este momento, pues, así lo vea, así lo vamos entonces allí, vea, aquí, digamos, vea, ¿sí? Aquí sí está todo, absolutamente todo, ¿cómo es que se llama eso? Está todo pues así seleccionado, está pues todo agrupado, perdón, y con eso pues ya tenemos así los datos. Esto es lo que nosotros también podemos empezar a generar al respecto. Bueno, esto, pues, digamos, ya digamos hablando de lo que es el tema de agrupar y desagrupar diferentes esquemas. Vamos entonces a continuación, vamos a mirar algo. Y es lo siguiente. Y es que, bueno, aquí ya digamos lo dejamos, vamos a desagrupar todo. Filas, listo, queda desagrupado. Bueno, en este caso aquí pues, aquí quedó esto agrupado. Vamos a desagruparlo también, ¿cierto? Entonces vamos a desagruparlo. Listo. Y entonces estas que están aquí, que quedaron como ocultas, vean, que está del 2 al 71, ustedes pueden llegar acá puntualmente, decirle mostrar, vea, clic derecho o secundario, le dicen mostrar y listo.
aquí ya lo tenemos. Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta para jugar con lo que es el tema de las agrupaciones y lo que es pues como tal, ¿no? Entonces lo que son el tema de estos datos. Vamos a observar en este momento algo que es interesante y es lo que se llama las auditorías de datos. Entonces las auditorías de datos son aquellas, o sea, aquí parece que me tratan de reír, pero no. Las auditorías de datos son las herramientas que vamos a ver aquí para de fórmulas, bueno, de datos también, para poder entonces saber cuál es el precedente de cualquier fórmula. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo, pues aquí vamos a mirar que tenemos una operación. Mire, aquí tenemos una operación, una diferencia. Bueno, este es un estado de un balance general que yo he organizado, pues de esta manera, pues para que se pueda visualizar. Ahora, yo entiendo, y de pronto para los que saben de contabilidad o son contadores o están en el área de contabilidad, que pues cuando uno tiene lo que es un balance general, es todo en una sola línea. Claro que sí. Sin embargo, por cuestión académica, lo que yo he hecho, digamos en este caso, es poder ir separando todo lo que es esa parte de estos... de esta parte, porque pues la idea es que ustedes entonces puedan visualizar lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces en este caso digamos yo le puse aquí pues no de patrimonio, le aumenté 40 millones para que la diferencia entre pues, el activo y el pasivo del patrimonio pues sea cero, ¿no? Recordemos que pues activo es igual a pasivo más patrimonio, ¿no? La suma entre el pasivo y el patrimonio es igual al activo. Y aquí pues tenemos las diferentes cuentas de esta manera. Ahora, las auditorías de fórmula, ¿en dónde lo encontramos? Nos vamos a fórmulas y nos vamos aquí a auditoría de fórmulas. Estas auditorías de fórmulas son las que nos van a permitir a nosotros saber de dónde vienen los datos. Por ejemplo, aquí yo voy a señalarles, vean, que sean estos datos de dónde vienen. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hace auditoría de fórmula? Entonces me va a rastrear todos los precedentes. Entonces vea, ¿sí ve? Sí, que acá me rastrea todos los precedentes que vienen. Vea, en la fórmula que es C27 más C33 menos D4 viene de estos datos. Entonces, ¿qué pasa? Aquí vamos a encontrar que viene aquí viene la otra operación, y aquí pues viene pues el tema de estos activos. Ahora vamos a observar que, por ejemplo, aquí vamos a señalar esta celda. Le voy a decir aquí, vea, rastrear precedentes, y vea, me rastrea que estos son las celdas precedentes, ¿sí? Entonces eso es lo que nosotros vamos a hacer. Ahora, ¿cuáles son los precedentes de estos pasivos? Entonces vamos a mirar, vea, precedentes, y vea, son todas estas celdas. Ahora vamos a darnos cuenta que cuando nosotros acá señalamos vamos a mirar los precedentes que nos estamos yendo hacia atrás, y ven, mire, ve que todo lo que son la suma de las celdas que están aquí. Listo, muy bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente, digamos, como tal. Vamos a mirar entonces el precedente, digamos en este caso de esta. Vamos a mirar precedentes, vea, si ve, vienen estos dos valores. Ahora de esta vamos a mirar precedentes, vea, vienen estos tres valores. Si se dan cuenta, ahora si yo hubiera hecho esto en una sola línea, pues solo se ve una línea azul y no se ve digamos el punto. Por eso es que yo lo hago de esta manera. Ahora vamos a mirar el tema de precedentes, vea, si ve, estos son los precedentes. Vamos a mirar el precedente de este. Ahora, dependientes entre las celdas de las cuales se depende. Entonces, miren, dependientes, esta no tiene dependientes. Que vamos a mirar esta entre dependientes. Ya si ve, esta depende de esta. O sea, es decir, esta depende, digamos, del valor que yo esté aquí, pues le voy a dar otro valor. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, aquí yo estoy sumando 1 y le resto, digamos, la suma entre estos dos. Entonces eso es lo que se llama, digamos,
dependientes, ¿no? Entonces miren los precedentes, ahí aquí viene, así, sí que acá casi no se nota este 42, entonces vamos a mirar una cosa, es que este, digamos, vamos a marcarlo acá, vamos en este caso, y este, para que se pueda observar, vamos a manejarlo aquí, entonces vamos a mirar, vean. Entonces ahora sí, marquemos los precedentes, ¿sí ve? Ahí se nota más. Si se dan cuenta, eso es lo que uno tiene. Ahora, por ejemplo, aquí yo voy a decir que, digamos, como tengo esta parte, que es la suma entre estas cosas, ¿cierto? Entonces vamos a hacer algo. Y es que vamos a configurarlo, por ejemplo, que me suma entre vamos a mirar por aquí, lo que vamos a hacer. Entonces, suma de estos valores, punto y coma, este valor, punto y coma, y este valor. Esto así nos dio ahí. Ahora vamos a decir los precedentes. Sí, que ya, sí, como cambios, ¿se acuerdan que decía era todo un conjunto de celdas? Y lo mismo, si acá yo le pongo este y este así por aparte, pues no lo voy a separar. Entonces eso es lo que nos va a mostrar. Entonces estos son los precedentes. Ahora, ¿por qué esto? ¿Por qué nos va a servir a nosotros? Porque nosotros podemos en ese sentido saber de dónde viene una fórmula. Ahora, los precedentes son los que están atrás, los dependientes, bueno, ¿quiénes depende del valor de esta celda? Entonces, por ejemplo, aquí si yo digo, digamos, los dependientes, entonces me doy cuenta que aquí sí ve que ¿qué me está diciendo? El valor de esta celda, que es esta diferencia, depende de esta. Entonces eso es lo que nosotros vamos a realizar al respecto. Esto, digamos, se vuelve muy interesante porque aquí usted sabe de dónde vienen estos valores. Lo mismo aquí, digamos, vamos a mirar precedentes, no tiene, vamos a ver dependientes y vea, si ve, dependen de este. Estas dos dependen de esto. Entonces con respecto a eso, aquí ya entonces hallamos estos valores. Entonces eso es lo que uno tiene que tener. Ahora aquí el precedente, vamos a mirar, así ve, depende de este. Vamos a mirar entonces el precedente, no tiene precedentes. Vamos a mirar las dependientes, ve, así ve. Entonces si ve como todo esto, entonces aquí este valor, ahora vamos a decir entonces dependientes, vean. Así ve como todo se va intercalando. Ve, así ve que acá, como aquí está, si es esta línea, entonces todos estos puntos, por eso es que yo quería mostrarles de esta manera. O sea, siempre lo hago de esta manera. Yo sé que las cuentas pues van en una sola línea, pero pues no es visible. Así es que aquí no es tan visible esta parte, entonces vea, así es que aquí inclusive por tener estos valores así tan cercanos, por eso no se ve tanto la fórmula y los dependientes y los precedentes, ¿no? Entonces todo eso es lo que nosotros vamos a observar. El día de mañana vamos a terminar, el día miércoles, Dios mediante, vamos a estar terminando lo que es el tema de las auditorías de datos y posteriormente vamos a estar ya viendo estas herramientas de análisis que son lo que es la parte, en este caso, de análisis de hipótesis de administrador de escenarios, empezar a mirar lo que es buscar objetivo, tabla de datos, para que ustedes pues puedan hacerlo. Y desde luego entonces pues hacer todo el resumen de escenarios para poder entrar a lo que es el tema de Solver posteriormente, lo que es el tema pues de botones de formularios y finalmente entonces terminar con los botones de macros. Entonces si nos damos cuenta ya esto, digamos, vamos entrando así al final. La idea, ¿cuál es? La idea pues obviamente no es correr, sino que pues sigue de darles pues todos estos datos y que ustedes entonces lo puedan hacer, ¿no? Entonces la idea es esta, aquí pues vamos a ir terminando. Y de antemano pues sí, agradeciéndoles pues todo esto, digamos ya los temas pues los vamos a ir enseñando, los vamos a ir dando, son muy interesantes, esto pues es para que ustedes lo tomen, para que ustedes lo vuelven y lo revisen, porque esto es para que ustedes pues puedan crecer y utilizar todos los datos y toda la información requerida. Ahora, yo se los aconsejo y se los digo porque pues realmente sí, ese es el propósito fundamental, ¿no? Que usted lo utilice, ¿no? De antemano quiero agradecerles pues por toda su presencia el día de hoy, por todo. Ahí ya les envié lo que es el tema de
de los enlaces. Si de pronto alguno se quedó sin el enlace, pues voy a enviarle en este momento pues todo. Sí, está realizado no me está llegando ningún tipo de información del curso. Vamos a mi del curso, digamos, de la información que yo te envié o ya de qué del eh, o también de lo que es la inscripción a Sofía, ¿no? Pues, creo que en eso ya creo que estamos todos, entonces pues ahí me vas confirmando, o sea, te refieres a esta información porque esto digamos, ya, de la información que yo he enviado, listo, entonces no hay problema, listo, entonces yo estaré en ese sentido mirando esa parte, ¿no? Agradezco de antemano pues la colaboración y de antemano pues entonces seguiremos viéndonos ya el día miércoles, ¿listo? Sí, listo, entonces permíteme, yo ya le envío la información, entonces dice, sí, Lilian, permíteme, ya le envío la información, esto, y como tal, ¿listo? Bueno, de antemano muchísimas gracias y nos estaremos hablando el día miércoles. ¿Listo? Profesor, muchas gracias. Muy amable y feliz noche. Feliz noche. Ya te voy a enviar eso de Lilian. Sí, Lilian, sí, ya. Ya. Ya, permítame un segundito, ya le envío la información y entonces seguimos hablando. Listo, yo aquí, espérate, ya te envío la información, dice sí, lilian2000@gmail. Listo, información, Excel, intermedio. Listo, una vez yo te envío esto. Voy a enviarte esta parte, te voy a enviar entonces programa de formación, lo que es esta parte, pues bueno, vamos a trabajarla de esta manera, entonces listo, voy a enviarte esto, supermercado, esta, y lo que es el tema pues de tareas de intermedio, listo, vamos a listo. Entonces ahí ya te estoy enviando, Lilian, la información que para todos. Muchísimas gracias y feliz noche, ¿no? Para todos. Ya te estoy enviando la información. Listo. Listo. Ahí está. Entonces, programa de formación, la tarea y el documento. Don Carlos, ¿lo escucho? Buenas noches, profesor. ¿Cómo está? Gracias. Bueno, listo, sí. Y como activaste el micrófono, entonces sí, pensé que ibas a decir algo. Listo. Una pregunta. Lilian, ¿Los videos se pueden descargar de YouTube o solamente para visualizarlos? sí, los videos lo pueden descargar de YouTube. Pues ahí necesitan ese laptop catcher, pero ahí lo permite, ahí ustedes, ¿qué? Lo pueden hacer.